10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hola a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestros podcasts, Lo que sucede mientras llega la promesa. Bienvenidos, mis amados, a estos podcasts que estamos realizando desde la Iglesia Manantial de Restauración y Poder. Estamos usando como personaje central al patriarca Abraham. Hoy es el tercer podcast que estamos realizando, así que quédate con nosotros. Comparte, dale me gusta a estos temas que estamos desarrollando, que a la vez nos edifican a nosotros y que son muy necesarios para cimentarnos y crecer espiritualmente. Quiero leer en este momento en el libro de Hebreos capítulo 11, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me he estado preguntando por qué Abraham es conocido y es llamado como el padre de la fe. Bueno, ese nombre no fue gratis. No fue gratis, no lo consiguió en la esquina, nadie se lo regaló. Todo eso fue producto de un proceso. Recuerda, Dios no te da títulos, no te da nombre, a menos que hayas pasado por ese proceso. El día que Dios le dijo a Abraham que era amigo de Dios, era porque Abraham era un hombre de altar. El libro de Hebreos nos habla mucho de la fe y muchísimos héroes de la fe, pero el personaje que estamos resaltando y el que estamos tomando como ejemplo para desarrollar estos podcasts es Abraham. Y me preguntaba por qué Abraham es conocido como el padre de la fe, como te acabo de decir. ¿Por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? Bueno, fue un producto muy grande. Primero empezamos diciendo que Abraham llegó a ser padre solamente a los 100 años. Sin embargo, logró ganarse el título de ser llamado padre de la fe. Pero todo fue producto de un proceso. Quiero comentarte, bueno, como pueden notar, no estoy sola, estoy acompañada de María Alejandra Morales y Dayana Morales. Ellas son mis colaboradoras, mis coequiperas, chicas muy inteligentes, muy versadas en el tema, de las cuales yo aprendo mucho. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con estos podcasts, así que acompáñanos, comparte, dale me gusta para todos los que lo logran ver a través de las plataformas virtuales. Empezando en el día de hoy, quiero hacer un pequeñito recuento, y es que en el capítulo 12 está el llamado de Abraham. Ya era muy adulto, estaba casado, sin embargo, Abraham tenía muchísimas cosas, pero le hacía falta algo, y era un hijo. Cuando Abraham, Dios lo llama, tenía casas, tenía bienes, tenía tierras, tenía animales, tenía esposa, pero no tenía hijo. Así que Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le da la promesa de que le iba a dar hijos, pero no le dijo cuándo. Entonces, por eso estos podcasts se llaman así: ¿qué sucede en el tiempo de la espera? Algunos, por ejemplo, yo por aquí tengo unas frasecitas que dicen, hay personas que dicen: si me vas a dar, dámelo pronto, pero si no me vas a dar, no me des nada, ¿cierto? Algunos dicen que dame rápido esto, o si no, no me des nada. Eso habla de que la persona no está procesada, que no quiere esperar, que no tiene paciencia, que pues no tiene dominio propio en sus emociones. Siempre hay que mantener viva la esperanza, aunque el camino sea difícil. Hay quienes piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. Paciencia es cómo me comporto mientras viene o mientras llega la promesa. Yo sé que Dios a ti te ha dado una palabra, así como el patriarca Abraham te dio una promesa, pero desde el día que Dios te habló hasta el día del cumplimiento, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios te ha dado promesa a ti, ¿cierto, María? Sí. Y algunas se han cumplido, otras no se han cumplido, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente internamente? ¿Cierto? Experimentamos el desasosiego, el desespero, la fe, el altibajo. Quiero que me hables un poquitico. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué experimentamos o qué sentimos en el tiempo de la espera? Bueno, este tiempo es muy particular porque experimentamos muchos altibajos espirituales, altibajos emocionales, y precisamente estos altibajos nos llevan a tomar malas decisiones. Y pues el patriarca Abraham no fue la excepción a esto. Él tomó una mala decisión influenciada por su esposa Sara.
Igual que muchas veces ha pasado con nosotros, que en el tiempo de la espera dudamos si realmente Dios va a cumplir esas promesas o cuánto tiempo tendré que esperar. Y con base en eso, pues nosotros tomamos la decisión como que de ayudar a Dios, de ayudar a que esas promesas se cumplan más rápido. Y con base en eso, pues tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no están dentro del plan de Dios, que a la postre pues terminan trayendo consecuencias y atrasan aún más el cumplimiento de esas promesas. Bueno, respondiendo acerca de esta pregunta, yo creo que todos en algún momento cuando escuchamos esa palabra esperar nos duele. ¿Por qué? Porque digamos, cuando Dios nos da una promesa, apenas la da, nosotros la recibimos con gozo. Pero el tiempo de Dios es tan distinto a nuestro tiempo y en ese momento llega la frustración, comenzamos a dudar, ¿será verdad que Dios irá a cumplir esto? Pero ¿cuándo lo va a cumplir? Porque nosotros somos muy así, nos gusta tener las cosas rápido, tener las cosas fáciles, pero Dios es un Dios que cuando Él te da la promesa, Él espera algo de nosotros, pero en ese tiempo de espera, muchas veces nosotros lo que hacemos es alejarnos de Dios, muchas veces lo que hacemos es preguntarnos, ¿de verdad Dios vas a cumplir esto? ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a eso, a desesperarnos, a frustrarnos, a decir, de verdad Dios, tú vas a cumplir el propósito que tienes con mi vida. ¿Qué pasa? Que el tiempo de la espera no es fácil. En el tiempo de la espera nosotros nos agobiamos, en el tiempo de la espera llega la duda, toca nuestra puerta y muchas veces nosotros nos alejamos de Dios porque decimos, Dios no va a cumplir la promesa. Yo creo que yo ahí donde tú estás, yo quiero que tú imagines, pienses una de esas promesas. Una de esas promesas que tal vez han demorado mucho tiempo en que Dios te la conteste. ¿Por qué? Porque nosotros cuando de pronto pasa ese tiempo lo que hacemos es olvidarnos de la promesa. Muchas veces nos olvidamos de la promesa en el momento más difícil porque decimos Dios no la va a cumplir. Te repito nuevamente, como dicen algunas personas, si me vas a dar, dámelo. Si no, no me hagas nada. No me des nada o no me hagas esperar. Son expresiones muy cotidianas, repetitivas, pero eso también habla de un carácter no moldeado, no procesado, como les decía, de no tener paciencia, de no esperar el tiempo. El tiempo nos procesa, el tiempo nos cambia. Abraham también tuvo que esperar muchísimo, así como María, así como Dayana. Yo tengo muchas promesas en las que estoy esperando, pero estamos hablando, colocando de ejemplo al patriarca Abraham, este hombre que le tocó esperar 25 años. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo esperar tanto? ¿Qué hizo él en ese tiempo de espera? ¿Qué hizo Abraham? ¿Y qué hizo Dios en la vida de Abraham en el tiempo de la espera? Dios siempre quería hacer cosas buenas en el tiempo de la espera. Es para procesarnos. Hay personas que también dicen que lo bueno se hace esperar. Y yo creo que Isaac, que era lo que Abraham y Sara esperaban, fue un gran patriarca, una persona ejemplar. Bueno, queremos también decirte que en el tiempo de la espera Dios se tomó su tiempo para hacer de Abraham un hombre de altar, para santificarlo, para aumentar su comunión. Mira que también Abraham es conocido, aparte del padre de la fe, también es conocido como el amigo de Dios. Fue Dios quien dijo que encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios dijo, no lo puedo encubrir, porque mira, tremendo que Dios diera testimonio que Abraham era un hombre cercano a Dios. El mismo Dios dio testimonio que Abraham era un hombre cercano, pero eso no fue de la noche a la mañana. Yo creo que Abraham se acercaba a la presencia de Dios por muchas razones, pero una de esas sería decirle, Dios, mira, ya me estoy envejeciendo, ya me estoy doblando, y a mi esposa se le fue la costumbre, acuérdate, ¿cierto? O sea, su petición, su deseo era objeto de oración. Si nosotros no tenemos nada por lo que pedir, yo creo que la persona dirá, pero ¿yo para qué voy a orar? ¿Yo para qué voy a hablar? ¿Cierto? Entonces Dios sabe cómo mantenernos cerquita, ¿cierto? Dios sabe cómo mantenernos cerquita de su altar. Y yo imagino que le decía, Señor, tengo vacas, tengo cabras, tengo chivas, tengo siervas, tengo esposa, tengo tierra, tengo oro, tengo cielo, pero no tengo un hijo. Me imagino que esa era una de las primeras peticiones de Abraham. Pero también hay un puntico que vamos a tocar, y es, ¿qué desaciertos hizo Abraham? Uno de ellos es que
Abraham, así como nosotros, también perdió la fe, perdió la esperanza. Porque cada vez que cometemos un error, algo ha fallado en nosotros. Y Abraham, así como nosotros, a Abraham se le ocurrió, también hizo una agenda. Dios tenía una, pero no podemos tener agendas al margen. Tenemos que tener una sola, ¿cierto? E interesarnos por la agenda de Dios. Y Abraham era un hombre muy interesado en la agenda de Dios. No obstante, por la influencia de su esposa, ellos cayeron quizás en ese desenfoque, en esa desesperanza. Yo no sé, María, ¿qué piensas tú? ¿Por qué a Abraham, María, Dayana, por qué a Abraham y a Sara se les ocurrió buscar una estrategia, una alternativa, hacer otra agenda diferente? Estaban siendo procesados, pero esto también nos habla de que los grandes hombres de Dios no es que sean perfectos, sino que no es que sean perfectos, sino que no dejan de creerle a Dios y siguen perseverando. Porque yo creo que Abraham en algún momento de su vida falló, ¿cierto? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Quién fue el inventor? ¿Quién fue el gestor? ¿Quién fue el que planeó tremenda agenda de buscar la sierva? Bueno, dando respuesta a la pregunta que nos hizo nuestra pastora, ¿por qué a Abraham y a Sara se les ocurrió tomar la decisión de cumplir esa promesa que Dios les había dado por su propia cuenta? Pues bien, cuando nosotros nos encontramos en determinadas circunstancias y esas circunstancias nos gritan que esa promesa es imposible, entonces nosotros sentimos la necesidad de hacer algo para que eso se cumpla. Abraham y Sara por un momento pensaron que esa era la manera que Dios quería usar para cumplir su promesa, que no era a través de Sara, sino a través de Agar. Dios nos da la promesa, pero nosotros no conocemos la manera en que Dios lo va a hacer. Y eso no significa que nosotros debamos apresurarnos. ¿Y por qué nosotros nos apresuramos? Porque nos desesperamos, porque comenzamos a dudar, porque vemos a nuestro alrededor y vemos que no es posible que se cumpla eso. Entonces, esas circunstancias fueron tan determinantes en ellos, o sea, el hecho de que Sara ya no pudiera tener hijos, el hecho de que ambos tuvieran una avanzada edad, hizo que ellos se frustraran, que ellos se desesperaran y tomaran dicha decisión. Aparte de esto, pues me gustaría compartirles que, aunque Abraham es el patriarca de la fe, vemos cómo Abraham también se parece mucho a nosotros. Nosotros no somos patriarcas de la fe, pero Abraham tenía debilidades como la tenemos nosotros. Al igual que él, pues nosotros hemos dudado, hemos tomado malas decisiones, al igual que él le hemos fallado a Dios. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué nos hace diferentes? Que tú y yo, aunque no seamos perfectos, seguimos creyéndole a Dios. Quizás tú has tomado una mala decisión, ya sea por desesperación, por frustración, pero Dios aún así está dispuesto a cumplir su promesa sobre tu vida. Dios, a pesar de nuestras decisiones, Él va a cumplir el propósito en nosotros. Él confía en nosotros, así como confió en Abraham, que a pesar del error que él cometió, Dios no desistió de su promesa. Dios no rompió su pacto con él, así como tampoco ha roto su promesa en tu vida. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A veces uno se pregunta, ¿quién pecó, Abraham o Sara? Pero estos se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en el desespero.
en el afán. Y yo creo, no sé por cuánto tiempo, pero perdieron la visión y el enfoque espiritual. Lo otro que debemos tener en cuenta, que es que Satanás también quiere apagarnos la fe. Satanás hace su parte. Dios habla, pero el diablo también habla. Y yo creo que Satanás hizo su parte hablándole a Sarai, porque en la lectura nos damos cuenta que es ella la de la idea, es ella la del afán, es ella la que se desespera. Dios no trabaja con el desespero. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de tiempos perfectos. Y yo creo que el capítulo 16 nos muestra un desenfoque de esta pareja, ¿cierto? Y esto es para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que por muchos siervos de Dios que creamos ser, las faltas y los errores que nosotros cometamos, Dios no las va a tapar. Dios las puede perdonar si nos arrepentimos, pero nuestras faltas, nuestros errores, nuestra negligencia o nuestros desesperos por causa de desenfocarnos van a traer consecuencias a nuestras vidas. Y es el caso de Sarai y Abraham y Sarai. Ellos hicieron algo fuera de la voluntad de Dios. Y el capítulo 16 nos habla de una familia que se volvió una familia disfuncional, donde comenzaron a haber muchísimos problemas, muchísimas dificultades. Y es obvio, porque esto no hacía parte del plan de Dios. Sin embargo, Dios, cuando da una palabra, Él la recuerda y Él la mantiene allí para traerla, hacerla una realidad en el tiempo de Él. Nuestro afán no ayuda a Dios. Nuestro desespero no ayuda a Dios. Nuestro afán habla de poco altar, de poca comunión, de desenfoque, de no tener dominio propio y de dejar que Satanás se infiltre en nuestras vidas. Porque esa presión, ese desespero, y te lo digo por varias razones, el desespero lo usa Satanás para que hagas cosas fuera de la voluntad del Señor. Diana, yo creo que este capítulo 16 es un capítulo bien interesante, ¿cierto? Que nos habla, nos bendice, nos debe edificar a nosotros. No sé qué tienes tú que decir al respecto de eso. Bueno, sí, este capítulo 16 yo digo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí muestra a Dios, como decía nuestra pastora, que Dios no esconde ninguno de nuestros errores. Y algo que me impacta es que sí, Sarai comienza y le da a él como la oportunidad. Le dice, bueno, Abraham, mira, Dios a mí me hizo estéril. En otras palabras, de mí no va a salir un hijo como tal. Vamos a darle una ayudita a Dios. ¿Sabes algo? En el momento de la espera viene el enemigo y nos presenta algo como similar a lo que Dios nos prometió. Pero ¿sabes algo? El resultado de lo que el enemigo nos presenta no va a ser igual a lo de Dios. Vemos que Sarai encontró como un atajo y se lo presenta a Abraham. Vemos que sí, Abraham logra tener un hijo, pero el final de esta pareja no era el que Dios quería para ellos. Vemos que Agar comienza a creerse más que su señora. Vemos que se presentan problemas, afrentas. Y el enemigo muchas veces, cuando Dios te da una palabra, Él viene y te presenta algo similar. Te dice, mira, coge este camino que es más fácil. Pero muchas veces esos caminos que parecen ser fáciles, que parecen ser provechosos, lo que nos trae a nosotros es destrucción. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros en el tiempo de la espera preferimos los atajos. Amén. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, siempre hemos escuchado el eslogan que dice: hacer la voluntad de Dios cuesta, pero más cuesta no hacerla. Y yo creo que esta familia experimentó en alma y en espíritu, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, las consecuencias del desenfoque, de no hacer la voluntad de Dios. Y eso no solamente fue aplicado a esa familia, también a nosotros hoy, igualito, de la misma forma. Bueno, en el capítulo 16 se habla de Agar e Ismael, la decisión que ellos no debieron tomar. Y nuestras hermanas, pues, llegamos a una conclusión que era un desenfoque, perder la visión, aunque de la iniciativa fue Sara. Pero si Abraham hubiera tenido el altar bien restaurado, él le hubiera dicho: ¿qué te pasa, Sara? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me planteas eso? Está bien que la sierva está joven y bonita, pero Abraham hubiera dicho: yo
voy a hacer lo que dijo Job, guardaré mis ojos, ni siquiera la voy a mirar. Pero no, como dicen por ahí, él muy campante, muy dispuesto, muy disponible, escuchó la voz en este momento de su esposa. Y le pasó lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Adán por haber escuchado a Eva. Eso no significa de que los hombres no puedan escuchar a las mujeres. Algunas veces, siempre y cuando estén enfocadas, deben escucharla. Pero en este caso, el caso de Sarai y Abraham, si ellos tenían una palabra y sabían que Dios desde Génesis 12 le había dicho que serán padres de naciones, de multitudes, él debió mantenerse. Pero bueno, Abraham también era humano, ¿cierto? Sara también era humana, así como nosotros. Y no podemos exigirle a unas personas normal como nosotros, no podemos exigirle que sean intachables, irreprensibles en todo, porque nosotros tampoco lo hemos sido. Tampoco lo hemos sido, entonces no podemos medir como con una vara, porque con la vara que medimos seremos medidos. Entonces les decía que en este capítulo 16 están las consecuencias plasmadas. Dios no lo quiso ocultar, así como nuestras faltas hoy por hoy también Dios las saca a luz para que los demás aprendan y para que nosotros no las volvamos a repetir. En este capítulo 16 entonces se nos habla de esa discusión, las consecuencias de perder la visión, perder el enfoque, derribar el altar de oración, de no estar conectado con Dios y de olvidarse de la promesa. Te decía que Sara fue la de la iniciativa, pero si Abraham hubiera estado enfocado, él se hubiera mantenido firme, pero no se mantuvo firme. No se mantuvo firme, sino que accedió al planteamiento de Sara. Pero vemos las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Todo produce según su género. Si un varón y una mujer tienen intimidad y la mujer está en su periodo fértil, obvio, va a quedar embarazada. Esa ley no se quebranta. Y dice la palabra que esta muchacha llamada la sierva de Sara y de Abraham quedó embarazada y tuvo un hijo. Ella llamada Agar, y tuvo un hijo llamado Ismael. Dios sí sabía que esto iba a suceder, pero Dios no nos maneja, no nos domina. Recuerda, Él nos quiere guiar. Y en este capítulo 16 se nos muestra la historia de una familia que dejó de hacer la voluntad del Señor. Y aquí están las consecuencias. Ellos comenzaron a experimentar dolor, comenzaron a experimentar aflicción, comenzaron a tener discusiones, comenzaron a echarse la culpa el uno al otro. Sara le decía a Abraham: yo te di mi sierva por mujer, y ahora está embarazada, y ahora me desprecia, ahora no me mira como su señora. ¿Se imagina cómo se sentiría Abraham sabiendo que esta mujer tenía un hijo en su vientre? Fueron muchas las aflicciones. Fue un periodo aproximadamente de 13 años. De 13 años, porque finalizando el capítulo 16 dice la palabra que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pasaron 7 años aproximadamente, bueno, unos cuantos años, desde que Dios le dio la promesa desde que Dios le habló a Abraham. Todavía no le había dicho el año y el día que iba a tener un hijo llamado Isaac, pero habían pasado muchísimos años, dice la palabra, 13 años. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y luego dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Bueno, desde que nació Ismael, cuando tenía Abraham 86 años, hasta que Abraham cumplió 99 años, pasaron algunos años. A los 99 años, desde los 86 hasta los 99 años, la Biblia no nos dice exactamente qué dice. Pero en el capítulo 16, si ustedes notaron, María y Dayana, ¿qué hubo en ese tiempo? Hubo dificultad. Hubo dificultad, conflicto, problema, acusaciones, señalamiento. El ángel se le aparece a Agar, porque Dios es un Dios misericordioso, y le dice: tranquila, tranquila. Sé que estás en un conflicto bien grande, pero yo también de ti voy a hacer una grande familia. Bueno, no quiero seguir hablando sola, yo quiero también un poquito de su aporte con respecto a la idea que está o la idea que sigue.
Bueno, continuando con el mismo tema de Abraham y Sara, pues sabemos que esta decisión que ellos tomaron fue un producto de su desenfoque. Y quizás tú y yo también hemos tenido un Ismael, hemos producido un Ismael en el tiempo de la espera. Ese Ismael puede representar una decisión que hoy en día tiene consecuencias actuales, decisiones que simplemente pues lo que hacen es alejarnos más del llamado, de la promesa. Pero aún en medio de ese tiempo, Dios recuerda sus promesas. Después de 13 años de silencio de Dios con Abraham, después de estos 13 años, Dios vuelve a hablar a la vida de Abraham y le recuerda nuevamente su pacto, su promesa. Hoy Dios, a pesar del tiempo que ha pasado, yo no sé hace cuánto tiempo Dios te prometió algo a ti, pero hoy nuevamente Dios nos recuerda que sí va a cumplir esa promesa, que su pacto con nosotros continúa, que el propósito que Él ha determinado en nuestras vidas, Él lo cumplirá. Bueno, yo me quiero enfatizar un poco en el silencio de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios decide hacer silencio? ¿Qué sucede? Que nosotros en capítulos anteriores vemos la vida de Abraham. Abraham tenía su altar. Yo me imagino que después de esta decisión, después de ver estos problemas, él comenzó quizás a buscar a Dios, comenzó a reflexionar, pero Dios decidió no hablarle. ¿Qué nosotros hacemos o cómo nos sentimos cuando Dios decide hacer silencio? Digamos, cuando yo no escucho la voz de Dios, yo me preocupo, ¿verdad? Y Abraham era un hombre que sí, él falló a Dios, pero no podemos decir que él se alejó completamente de Dios. No podemos decir que él se olvidó de Dios, sino que quizás Abraham estaba orándole a Dios y después de 13 años decide hablarle. ¿Sabes algo? Dios ha escuchado nuestras oraciones, aunque Él quizás no nos esté hablando, porque nosotros debemos vivir en carne propia las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque si Dios fuera otro, listo, cometiste un error, pero no importa ya, entonces lo vamos a seguir cometiendo. Pero la idea es aprender del error y decidir no volver a caer en él. Amén. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ahí también dicen que lo bueno se hace esperar. Que la fe tiene ojos, tiene boca y tiene pies. La fe no se adquiere de la noche a la mañana. Para ser llamado el padre de la fe se necesita mucho proceso, mucha experiencia, mucha búsqueda, mucha perseverancia, y es el caso del patriarca Abraham, de quienes hemos estado hablando en esta temporada de podcast desde la Iglesia Manantial de Restauración y Poder. Bueno, amados, esperando que este tiempo haya sido de edificación, no solamente para nosotras, sino también para usted que nos escucha, que nos ve a través de estas plataformas virtuales. Bueno, nos despedimos. Queremos pues darte una última palabrita, María. No sé qué tienes que comentar al respecto para despedirnos. Bueno, la verdad que esta es una hermosa enseñanza. Esperamos que este podcast haya sido de mucha edificación para tu vida. Recuerda nuevamente las promesas de Dios. Yo quiero hacer una oración por tu vida. Quizás tú has perdido las fuerzas, has perdido la fe. Quizás estás pasando por un momento de desesperación en el que te preguntas ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que te prometió? Pero hoy te decimos, sigue confiando en Dios, síguele creyendo a Dios. Así que vamos a orar por tu vida en este momento. Invito a mis hermanas que me apoyen. Yo sé que Dios va a obrar. Dios va a obrar, Él no se olvida de lo que promete. Amado Dios, cada persona que nos escucha, Señor, en este momento, en esta hora, a través de este podcast, está en tus manos, Señor. Tú conoces aquellos corazones, oh Dios, que se han sentido quebrantados por causa del tiempo de la espera. Tú conoces aquellas personas, oh Dios, que afligidas te han dicho, ya no puedo más. Tú conoces, Señor, aquellas personas que están esperando una respuesta tuya. Hoy te pedimos que tú actives la fe en cada uno de ellos, Señor amado, que tus promesas se hagan vigentes en su vida, oh Dios, que los ayudes, Señor, a prepararse más para recibir el cumplimiento de esas promesas. Enséñanos cada día a esperar más en ti, a esperar más en ti. Abraham obtuvo la victoria, Abraham tuvo a su hijo Isaac. Hoy nosotros también creemos, Señor, que tendremos a nuestro Isaac, que tendremos, Señor, esa promesa. Hoy
Hoy recobramos nuevas fuerzas. Hoy, oh Dios, nuestra fe se activa y se fortalece para dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para todos.